A ver, el tema de integración por sustitución se apoya bastante en algo que ya vieron en su curso de cálculo anterior diferencial, que se llama regla de la cadena. Cuando ustedes tienen la composición de dos funciones y quieren derivar esto, la regla de la cadena les dice cómo hacer esta derivada. Les dice que primero toman la derivada de f evaluada en g de x y lo van a multiplicar por la derivada de g de x. En cierto sentido, ustedes pueden pensar que esta función f es como la función externa y esta de acá va a ser como la función interna, y en ambos casos aparecen derivadas. Por ejemplo, esta expresión de aquí, coseno de 4x al cubo más 3x cuadrada más x más 2. ¿Cuál identificarían ustedes que es la función externa en esta expresión? Ajá, sería el coseno de x. Y la función interna pues es lo que va en el argumento del coseno. Entonces, si yo quiero derivar esta función de aquí con respecto de x, puedo usar la regla regla de la cadena identificando estas funciones. Entonces va a ser la derivada del coseno, que es menos seno, evaluada en la función interna. Es decir, yo no voy a poner aquí seno de x, sino el argumento va a ser la función interna, que va a ser 4x al cubo más 3x cuadrada más x más 2. Y todo esto va multiplicado por la derivada de la función interna. La derivada de la función interna es 12x cuadrada más 6x más 1. ¿Sí? Y este es un ejemplo de cómo se usa la regla de la cadena para hacer derivadas. Ahora, lo que tienen que notar es que cualquier función que resulte de derivar con la regla de la cadena es de la siguiente forma. Aquí voy a borrar tantito. Es de la siguiente forma. Es el producto de la derivada de la función externa por el producto de la derivada de la función interna. Aquí lo tenemos así, en este ejemplo, menos multiplicado es decir, es el factor de dos cosas, este de aquí y este de acá. ¿Ok? Entonces, cualquier, cualquier derivada que venga de una composición la pueden identificar como el producto de dos funciones. De hecho, el producto de dos derivadas. La primera derivada es esta de acá, de la función externa, y la segunda derivada va a venir de acá, de la función interna. ¿Sí? El asunto es que esto tiene la forma que está acá arriba, el producto de una función por otra, ambas derivadas. Pero, eh, ¿qué nos dice la definición de la antiderivada con relación a estas dos funciones? Ahí se está moviendo el pizarrón. Si se fijan, ¿cuál va a ser la antiderivada de esto de acá arriba? Pues va a ser f de g, es decir, la antiderivada de esta función
¿cuál va a ser? Va a ser la antiderivada de esta parte de aquí es esta función de acá, f compuesta de g, o también escrito como f evaluada en g de x. Es decir, la antiderivada del lado derecho, déjenme borrarle todo esto. La antiderivada de esto, pues es esta función de acá, la composición. ¿Por qué? Porque yo cuando derivo esto, me va a resultar en esto de acá. Esa es la definición de la antiderivada, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Pues si ustedes tienen una función f de x, saben que su integral definida es la antiderivada más una función constante. ¿Okay? Pero si por un lado tienen que la antiderivada, cuando la derivan, les da la función original, quiere decir que la integral de la derivada de esto de acá, pues es la antiderivada. ¿Sí? Entonces, en cuanto identifican ustedes en el integrando que hay que existe aquí adentro la derivada de una función, entonces esto va a ser automáticamente igual a la función más una constante. ¿Sí? Nada más viene de darse cuenta que esto es la derivada de esto, es la función que aparece en el argumento del integrando. De hecho, el integrando es la derivada de la función, entonces lo sustituyo y queda más clara cuál es la relación de la integral y la derivada. ¿Sí? En el caso particular en el que esta función, la antiderivada, es la composición de dos funciones, pues esto les va a dar la composición de no, perdón, el caso particular que tienen la derivada de la composición de dos funciones, esto de aquí, pues esto es igual a la función compuesta de esas funciones. ¿Ok? Vamos a hacer ejemplos. El primer ejemplo va a ser con la siguiente función. Yo creo que con los ejemplos va a quedar más claro qué es lo que se está haciendo. Primer ejemplo, f de x igual a e a la... A ver, déjame ver cuál ejemplo les preparé. Sí, x a la cuarta. ¿Ok? ¿Cuál sería la función externa? La función externa sería e a la x y la función interna sería x a la cuarta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser su derivada? La derivada de e a la x a la cuarta, pues es la derivada de la función externa, que queda igual e a la x, pero en lugar de estar evaluada en e a la x, está evaluada en x a la cuarta, por la derivada de la función interna, que es 4x al cubo, y esa sería su derivada. Es decir, estoy identificando la función externa como una función h, a la x, y una función interna
g de x, que va a ser igual a x al cubo, a la cuarta. ¿Sí? Y aplico la regla de Leibniz, digo la regla de la cadena. Esta es la f. Aplico la regla de la cadena con esta expresión de aquí y me da este resultado. ¿Ok? Entonces, a ver, grábense esto, anótenlo por ahí, porque ahorita vamos a trabajar con esa expresión. Es e a la x a la cuarta por la derivada, que sería 4x al cubo. Segundo ejemplo. Ahorita las voy a empezar a relacionar más con lo que quiero que vean de las integral por sustitución. La voy a anotar aquí arriba. X a la cuarta por 4x al cubo. Siguiente ejemplo sería f de x igual a x a la cuarta más 1 al cubo sobre 3. ¿Cómo va a ser la derivada de esto? Para empezar, su función interna, que lo voy a denotar h de x, ¿cuál sería? ¿Quién me dice cuál es la función? ¿Cómo? Sí, sería... No, más bien sería algo como x al cubo sobre 3, la función externa, ¿no? Y la función interna sería x a la cuarta más 1. De manera que la derivada de esto va a ser la derivada de la función externa, que sería 3 sobre 3 x al cuadrado, pero esto evaluado en la g de x. Es decir, en lugar de poner la x, voy a poner la función g, que es x a la cuarta más 1 al cuadrado. Estos 3 se cancelan y va multiplicado por la derivada de la g, que es 4x al cubo. Esta la voy a poner aquí, x a la cuarta más 1 al cuadrado por 4x al cubo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. F de x es igual al logaritmo natural de x a la cuarta menos 1. ¿Okay? La derivada de esto, ¿cómo va a ser? La función externa es el logaritmo natural de x y la función interna es x a la cuarta menos 1. ¿Sí? Entonces va a ser la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, este es el logaritmo natural, pero evaluado acá, o más bien 1 sobre x a la 4 a la cuarta menos 1 por la derivada de esta de acá, que es 4x al cubo. Este es el segundo ejemplo, 4x al cubo sobre x a la cuarta menos 1. Estos son los resultados que me fueron dando, ¿no? Entonces nada más estamos recordando qué era lo que hacía la regla de la cadena. ¿Ok? ¿Qué notan en particular en estos tres ejemplos que hicimos? ¿Qué tienen en común? Ajá. Tienen en común el 4x al cubo. Vamos a calcular ahora la integral. ¿Okay?
La integral del primero era e a la x a la cuarta 2x de x, digo 4x al cubo de x. ¿Esto a qué va a ser igual? Según lo que les comenté hace rato, pues que si se tenía, por ejemplo, que la integral de la derivada de f compuesta de g de x, esto iba a ser igual a la función que se estaba derivando. Entonces ya vimos que esto de aquí es la derivada de una función que era la composición de dos funciones. Entonces si esto es la derivada de la composición de dos funciones, entonces esta integral era la composición de aquellas dos funciones, que era x, e a la x a la cuarta más e. Esta fue la que derivamos, ¿verdad? Que es lo que aparece aquí dentro. La segunda integral va a ser la integral de 4, no, sí, x a la cuarta más 1 al cuadrado por 4x al cubo de x. Esto venía de la composición de dos funciones que eran, déjenme ver, era un tercio de x a la cuarta más 1 al cubo, y esto más c. Sí, yo derivaba esto y me daba esta función de aquí adentro, que según el teorema fundamental del cálculo, la integral de esta derivada pues es la función que estoy derivando, es decir, esta de acá. El último ejemplo era, creo que quedaba como 4x al cubo sobre x a la cuarta menos 1 de x, y esto venía del logaritmo natural de x a la cuarta menos 1, ¿sí? Bueno, valor absoluto más c. Entonces tenemos esas tres integrales. Como ya mencionó su compañero, todas estas tienen en común esta parte de aquí. Déjenme encerrarla en azul y en azul. Esas partes a qué correspondían cuando identificamos la función externa y la función interna, a qué correspondían esos factores de aquí, este de aquí. Sí, ¿verdad? O sea, le estuvimos llamando h a la externa y g a la interna. Entonces todos estos factores de aquí venían de la derivada de la función interna, ¿verdad? Y aparece común en todos estos. Y están multiplicando a la función externa, ¿sí? a la derivada de la función externa. ¿Ok? Entonces lo que quiero que se den cuenta es que todas estas de aquí están apareciendo como el producto de dos funciones, donde la primera viene de la derivada de la función interna y la segunda, que está en verde, viene de la derivada de la función externa. ¿Ok? Entonces siempre que puedan ubicar una integral en el producto de estas dos funciones que tienen esta forma, van a saber automáticamente, es decir, cuando tienen una integral de la forma, voy a poner, bueno, siguiendo esta misma notación, que es h compuesta con g, siguiendo esta misma notación, sería así, por g' de x. Cada que puedan reconocer dentro de la integral que se puede escribir de esta forma, automáticamente esto va a ser igual
a esta de acá. O sea, la integral indefinida, cuando ustedes ven que el integrando es de esta forma, es igual a la función h compuesta con la función g. ¿Sí? Ahora, esto que tiene que ver con el método de sustitución. Sea g la función interna, entonces diferencial de g, le vamos a llamar diferencial, aunque estrictamente no es un diferencial, a esta cosa de aquí, que no es más que la derivada de g con respecto de x por dx. Esta parte de aquí era la parte en común que estaba apareciendo en cada una de las integrales, ¿verdad? Es decir, esta de aquí va a ser la nueva diferencial de g, y con esa información yo puedo reescribir las integrales que ya tenía en una nueva expresión que tiene que resultar más sencilla. Por ejemplo, la primera, que era la integral de e a la x a la cuarta por 4x al cubo de x. Como yo estoy identificando esta parte como la diferencial de g, esta integral la puedo escribir como dg, porque esto de aquí es esto de acá, y esta de aquí es e a la g. Entonces reescribí esta integral en términos de una nueva variable que es la g, que era la función interna, y esta ya es más sencilla de resolver. Este es simplemente e a la g más e. Esta nueva integral que les va a quedar aquí la pueden resolver por integración directa. Y finalmente pues sustituyen que era la g. La g en este caso es x a la cuarta, es decir, e es igual, esto es igual a e a la potencia x a la cuarta más e. Entonces eso es lo que hace el método por sustitución. Van a reemplazar esta x a la cuarta por una nueva variable g, de tal manera que cuando reescriben esta integral les queda una expresión más sencilla que pueden resolver usando las tablas o usando integración directa. Vamos a ver cómo quedaba el segundo ejemplo. Teníamos que era la integral de x a la cuarta más 1 al cuadrado por 4x al cubo de x. De nueva cuenta, veo que aparece este factor de aquí, que corresponde a la de g, a la diferencial de g, ¿sí? Donde en este caso la g de x es x a la cuarta más 1, ¿sí? Habíamos acordado que esta era la función interna y su derivada pues es 4x al cubo. Entonces esta integral la puedo escribir como g al cuadrado por dg. Esta de aquí, x a la cuarta más 1, es igual a g al cuadrado. Entonces en lugar de poner esto en términos de las x, ahora lo escribo en términos de la g. Y esta ya la saben integrar más fácilmente, que es g al cubo sobre 3 más e. Y sustituyendo la expresión para la g, que es esta de acá, esto es igual a x a la cuarta más 1 al cubo sobre 3 más e. ¿Sí? Entonces está resolviendo esta integral que tiene una expresión más complicada a través de un método que nos permite sustituir la integral por una expresión más sencilla, que en este caso es esta de acá. En el caso anterior era esta de aquí. Esta es la nueva integral. Esta es la nueva integral. Comparada esta con esta, pues claramente es más sencilla. Esta también es más sencilla que esta de acá, ¿sí? Entonces eso es lo que hace
el método de sustitución. Vamos a ver el tercer ejemplo, que era la integral de x al cubo entre x a la cuarta menos 1 de x. Si yo sé que la g de x, que era la parte interna, es esta, y la de g es 4x al cubo de x, entonces esta de aquí yo la puedo reescribir como dg, bueno, 1 sobre g por dg, ¿sí? Y esta también ya la saben hacer, que es el logaritmo natural del valor absoluto de g más c, es decir, logaritmo natural del valor absoluto de x a la cuarta menos 1 más c. Entonces resultó de nueva cuenta que obtuve una integral más sencilla de resolver que esta de acá, la original, al hacer un cambio de variable usando esta información. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? El asunto es identificar. Recuerden que lo primero que tienen que hacer es, dada una integral como esta o como esta, identificar cuál es la derivada, cuál va a ser este factor de aquí, ¿verdad? Que fue lo primero que les dije. Vean cuál es la parte en común que están teniendo todas estas integrales, que eran estos factores, que tenían en común que la derivada de su función interna les daba 4x al cubo. Entonces lo que estoy haciendo es identificar primero cuál va a ser ese cambio de variable que voy a hacer, y lo voy a hacer a través de la función interna, ¿sí? Ya después que ya identifique la función interna, voy a escribir la expresión usando la nueva variable, que en este caso, como la función interna es x a la cuarta más 1, pues en lugar de poner x a la cuarta más 1 pongo la g y me queda g a la cuarta por dg. En este caso es x a la cuarta menos 1, entonces es 1 sobre g por dg. Vamos a hacer más ejemplos. Integral de x al cuadrado por seno x al cubo más 2. ¿Cuál parece aquí que va a ser la función externa y cuál parece que va a ser la función interna? Así nada más analizando la expresión. Ajá, la externa parece que es este seno, y la interna parece que va a ser esta externa, interna. Parece que es x al cubo más 2, ¿verdad? Entonces, si yo voy a tomar esta como la función interna, voy a hacer el siguiente cambio de variable. La fórmula me dice que esto va a ser igual a la derivada de g con respecto a x por dx. Esto es igual a 3x cuadrada por dx. Entonces, si se fijan, esto de aquí se parece mucho a este por este, pero le falta un número 3, ¿verdad? Para que sea exactamente igual. ¿Cómo le hacíamos para completar ese número 3 dentro de esta expresión? O sea, esto de aquí es lo mismo que poner x cuadrada por dx. A lo que me refiero es que este factor de aquí, que es el que quiero sustituir por la dg, le hace falta un 3 para que lo pueda sustituir completamente, para que lo pueda sustituir correctamente por esta nueva diferencial de g.
El asunto es que yo puedo agregarle un 3 de esta forma, multiplicando esta integral por un 1. 3 entre 3 es un 1. Pero recuerden que yo puedo sacar y meter eh, factores constantes dentro de una integral. Este 3 de aquí lo meto acá y me queda 1 sobre 3 afuera. Entonces ahora sí, este de aquí se parece a este de acá, es exactamente igual y puedo hacer la sustitución. Puedo entonces escribir esta integral de acá como un tercio de la integral de seno de la función interna, que es la g, por la diferencial de g. Y esta de aquí ya saben cómo va. ¿A qué va a ser igual? Esta integral indefinida. Es menos coseno de g más una constante c. Y noten que todo esto va multiplicado por un tercio, que es este de acá. ¿Sí? Entonces, sí, lo que les quiero resaltar aquí es que a veces ustedes tienen que hacer algo para completar en su expresión original, para completar este factor de aquí, que en este caso le faltaba un 3, ¿verdad? Para que fuera exactamente el lado derecho de la diferencial que tengo acá escrita. Eso es lo que quería que notaran en este ejemplo, que ya se los había mencionado de hecho, ¿no? Ya les había dicho que este tipo de operaciones las pueden hacer, pero lo que no pueden hacer es meter o sacar expresiones que contengan likes. Solo lo pueden hacer con expresiones que sean constantes. En este caso pues es un 3. Déjenme revisar si tengo otro ejemplo. Vamos a hacer este de aquí. Es la integral de 2x por x al cuadrado más 1 a la quinta potencia. ¿Cuál va a ser la función externa? La función externa en este caso es x a la quinta y la función interna es x al cuadrado más 1. Noten que siempre para identificar estas funciones me voy a la parte más complicada de la integral, o sea, la parte más elaborada, porque yo sé que el otro factor que va a aparecer acá va a ser la diferencial de g, que va a ser 2x por dg. Entonces esta 2x que aparece aquí la puedo cambiar para acá y esta va a ser, perdón, aquí es dx, esta va a ser la nueva de g, de modo que esta integral la puedo reescribir como g a la quinta potencia por dg, porque de este 2x por la diferencial de x, 2x por la diferencial de x es lo mismo que la diferencial de g, que es lo que tengo acá, y este de aquí, que es x al cuadrado más 1 a la quinta potencia, es lo mismo que escribir g a la quinta potencia. Y esta ya la pueden resolver usando la fórmula que va así, bueno, más la constante c. Esta integral pues no es más que g a la sexta potencia sobre 6 más c. Entonces, sustituyendo lo que valía la g, es x al cuadrado más 1 a la sexta potencia sobre 6 más c. ¿Sí? Así se resuelven este tipo de integrales usando sustitución.
Esta es la sustitución. Y la manera de saber cuál va a ser la sustitución es identificando cuáles son las funciones internas y cuáles son las funciones externas. Recuerden que la función externa la pueden identificar claramente, pues cuál va a ser dentro de toda esta integral, cuál tiene la forma más complicada o más elaborada. A mí me parece claramente que es este factor de aquí. Este método de integración por sustitución siempre tienen que estar identificando dos factores. Un factor va a corresponder a la parte externa y el otro factor va a corresponder a la derivada de la función interna. Entonces, ya que tienen identificados esos dos factores, ya saben cuál va a ser la sustitución que van a tener que utilizar para simplificar esta integral en una forma que ya puedan integrar de manera usando las tablas o identificando la función primitiva, etcétera. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren que repita alguna parte de lo que les mostré ahorita? ¿O explique algo de manera diferente? ¿No? Por mi parte no, profe, no se me está entendiendo. Profe, el 2x entonces en dónde quisiera. ¿Cuál es de la integral? Sí, Es que tengo este 2x de aquí, ¿verdad? Bueno, este de aquí, que aparece acá. Pero el asunto es que se den cuenta de que, por ejemplo, el diferencial de g va a ser esta nueva expresión de acá, de 2x por la diferencial de x. Entonces, identifico este factor con esta nueva diferencial. Entonces, ya no aparece en el lado derecho cuando ya hice el cambio de la variable, porque estoy sustituyendo este 2x por el diferencial de x por la nueva diferencial de g, porque la nueva diferencial de g precisamente es este factor de aquí, este producto de aquí. Por eso ya no aparece acá. Es decir, ese 2x está contenido aquí. ¿Sí? ¿Sí era esa la duda? en la integral. Bueno, es que eso lo aparece, lo de g a la quinta potencia y ya no aparece el de g. Entonces esa era mi duda, que no me quedaría con el 2x. Ujú. Sí, lo que pasa es que lo estoy sustituyendo. O sea, cuando tienen, por ejemplo, estas dos expresiones de aquí. Tengo x al cuadrado más 1 a la quinta. Es como elevar este x al cuadrado más 1 a la quinta. Pero este x al cuadrado más 1 es esta g. Entonces, este x al cuadrado más 1 a la quinta se escribe como g a la quinta potencia. ¿Sí? ¿Esto sí está claro? Nada más estoy usando, en lugar de escribir esto, usando esta nueva variable que le estoy llamando g. Ahora, ¿qué pasaba con el 2x por la recuerden que el 2x lo voy a asociar con la diferencial de x, es decir, todo esto de aquí, todo este factor nuevo que está encerrado en azul, lo voy a sustituir por una nueva expresión. Esa nueva expresión viene de aquí arriba, de la derivada de la diferencial de g. Esta parte, a ver, déjenme hacer espacio. Esta diferencial de g es la derivada de g con respecto de x multiplicado por la diferencial de x. Como yo tengo aquí la expresión de la g, puedo sustituir la parte que aparece aquí como derivada de g con respecto de x. Es decir, esto es igual a la derivada de esto con respecto de x por la diferencial de x.
Entonces la diferencial de g es igual a la 2x por la diferencial de x. El siguiente paso es que ustedes se dan cuenta que esta diferencial aparece aquí. Entonces, en lugar de escribir 2x de x, escribo de g. Entonces, esta expresión de aquí, que estaba como x al cuadrado, digo x al cuadrado más 1 a la quinta potencia multiplicado por 2x de x, lo voy a escribir ahora como g a la quinta potencia por dg, por diferencial de g. Y lo único que resta ahora pues es hacer las integrales. Y esta integral pues ya es una integral que es más sencilla de hacer que esta de la izquierda. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro qué pasaba con la 2x? O sea, ya no está apareciendo la 2x porque la estoy sustituyendo por la dg. Estoy sustituyendo todo este factor 2x por diferencial de x por este nuevo diferencial de g, que es este de acá. ¿Ok? O sea, sí, el método por sustitución pues es realmente cambiar una expresión que tiene la x por una nueva que les va a permitir escribir la integral de forma más sencilla. Y las reglas para hacer ese cambio de variable son estas de aquí. Identificar las dos funciones, la externa y la interna, y tomar los diferenciales de la manera adecuada para poder hacer la sustitución. En el caso en el que ese diferencial no esté completo, por ejemplo en el caso anterior que era que le faltaba un 3, pues le tienen que agregar ese 3, pero cuidando siempre que se conserve, por decir, imagínense que aquí no tuviera este 2, pues ¿qué tendría que haber hecho? Pues agregarle aquí un 2 sobre 2 y luego pasar este 2 hacia adentro, ¿sí? Y ahora sí, ya tengo la expresión completa. Pero entonces lo que tendré aquí es un medio y un medio. ¿Ok? Les recomiendo que revisen este tema en el libro de... me parece que Hughes, sí, era Hughes. En este de aquí me gusta más cómo explica este autor este tema que los otros dos. Me parece que va más como que paso a paso. Y es más o menos la misma línea que yo seguí para explicar este tema. Entonces, si no tienen más dudas, hasta aquí lo dejamos. Y al rato subo este video para que lo vuelvan a consultar. Y si tienen más preguntas sobre la tarea, me las pueden mandar por correo o escribir en el foro y ya les contesto